Bueno, este libro ha sido escrito pensando en que era necesario conceptualizar, ¿no? Que era necesario debatir, ¿no? Que era necesario denunciar, ¿no? Que para que un régimen político sea calificado como dictatorial, no es un requisito esencial, indispensable, imprescindible, que quien lo presida y quien lo sustenta sean las Fuerzas Armadas, que quien lo presida sea un caudillo militar, que de por medio estén las armas y los ejércitos, que hay otro tipo de dictaduras que no se sustentan en la fuerza, sino que, curiosamente, se sustentan en las instituciones democráticas, de las que abusan, a las que manipulan, de las que se valen, para establecer gobiernos exactamente iguales a las condenadas dictaduras militares del último tercio del siglo XX, con las obvias diferencias, primero de tiempo, segundo de lugar, y tercero, de este carácter singular de las dictaduras del siglo XXI al que acabo de referirme. Estas dictaduras no asesinan, no matan a los ciudadanos, a los opositores. No los suben a un avión con un peso atado a sus piernas para botarlos en el océano. No torturan a los presos, no. Pero los asesinan moralmente, los liquidan moralmente. Hablé ya que en estos países ha desaparecido la alternancia del poder, en el poder, que es otro elemento de la democracia. Y en cuanto al último punto, elecciones. El gran argumento que exhiben estos regímenes es que son elegidos por el pueblo y votados reiteradamente por el pueblo, lo cual es cierto, eso es verdad. Pero en la democracia, el hecho de ser elegido no convierte a un gobierno democrático. Lo es en la medida que luego ejerce su poder de acuerdo a lo que manda la Constitución y la ley. Y esto no existe. Y en cuanto a las elecciones, como estos dictadores del siglo XXI son muy sofisticados, ¿no?, a pesar de su ordinariez, ¿no?, el fraude lo hace antes del día de las elecciones. No precisamente el momento en que se cuentan los votos. ¿Cómo es que procede? Primero, modifican los mecanismos electorales cuando el proceso electoral está en marcha de acuerdo a las conveniencias. En las últimas elecciones del Ecuador, las listas para legisladores, para asambleístas, se llama ya, no diputados del gobierno, obtuvieron algo más del 50% de los votos. Con el 50% tienen las 2/3 partes del Congreso Nacional. Eso es un fraude. Cierto es que en los regímenes democráticos se premia a las mayorías. Para que haya una mayoría en cualquiera de los parlamentos europeos no necesitan los candidatos tener más del 50%. Se premia, pero premiar de esa manera es alterar la voluntad popular. Un ejemplo. Segundo ejemplo. Los candidatos están prohibidos de hacer publicidad, que no sea con el dinero que les entrega el Estado. Cuando se publicó esta norma todos estuvieron felices, ¿no? No nos va a costar la campaña, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la realidad? El candidato del gobierno, que es Correa, está en campaña todos los días, con dineros públicos. Los candidatos de la oposición están prohibidos hasta cuando comienza la campaña. No pueden, ni con su dinero propio. Están prohibidos. ¿Cómo puede producirse elecciones competitivas y equitativas en condiciones de esta naturaleza cuando es imposible que un nuevo líder, que un joven, que una nueva promesa política aparezca en el escenario nacional si está prohibido de hacerse conocer? Y les podría poner 3, 4, 5 ejemplos más de esto que considero yo un fraude electoral anticipado, porque elecciones libres son las elecciones equitativas, competitivas, ¿no?, con derechos iguales para todos. Casi toda la izquierda está con el gobierno.
y forma parte de la izquierda del movimiento indígena. Su expresión política es Pachacutic, el nombre del partido, y su expresión social es la CONAIE, Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas. Tanto Pachacutic como CONAIE están en la oposición al gobierno. Este es un punto que me parece muy importante a tener en cuenta, porque también cuando hay una dictadura, la oposición va de todos los demócratas, de la derecha a la izquierda. Eso pasó con el fascismo en Europa. Eso pasó con Pinochet. Pero tocando el punto este, ¿qué es lo que ha hecho el presidente de la República con el movimiento indígena? ¿Qué es la esencia de la mayor problemática social del Ecuador? Allí están los seres humanos, los ecuatorianos, más explotados y más pobres a través de toda la historia de mi país. Bueno, ellos están en oposición. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? 1, dividirlos. 2, cooptarlos. 3, enjuiciarlos por terroristas. Porque el presidente del Ecuador se ha negado a calificar como terroristas a la FARC. Pero en cambio, a mis compatriotas los acusa de terroristas, los enjuicia y los condena. ¿Y qué actos de terrorismo han cometido los indígenas? Les voy a relatar. Cerrar carreteras, como acto de protesta. Enfrentarse con la policía, como acto de protesta. Acusar al presidente, como acto de protesta. Enjuiciados por terroristas. Entonces, el presidente de la República, presidente de izquierda, ha destruido el movimiento indígena. El movimiento indígena hoy es una organización tan débil que no está en condiciones de organizar ningún acto de protesta. Aquí también miren la lógica de las dictaduras, ¿no? Las dictaduras desmovilizan socialmente a los pueblos, ¿no? ¿Correcto? Eso hacen las dictaduras de derecha. Bueno, esta dictadura de izquierda hace exactamente lo mismo. Pero no solo ha desmovilizado al movimiento indígena, también ha desmovilizado a otras organizaciones sociales. Toco una, Unión Nacional de Educadores, que ha sido en el Ecuador, como en otros países del continente, muy activa. Una dirigente de la Unión Nacional de Educadores ha sido condenada a 10 años de prisión por terrorismo. ¿Qué es lo que ella hizo? Pidió a sus alumnos que salieran a las calles a protestar contra el gobierno. Merecía una sanción. Eso no puede hacer una profesora. Pero de allí a que le condenen 10 años por terrorismo. Bueno, esta mujer es de la izquierda. Pertenece a un partido que se llama Partido Movimiento Popular Democrático. Y su nombre propio es Partido Marxista-Leninista. Está condenado por terrorista. Entonces, desmoviliza a la CONAIE, desmoviliza el movimiento de educadores, desmoviliza el movimiento sindical. Entonces, miren, esto significa un concepto, ¿no?, que va mucho más allá del ocasional abuso del poder. Es la conformación de un sistema político para perpetuarse en el gobierno mediante instrumentos propios de un régimen dictatorial. Recién, perdóneme que hable en primera persona, ¿no?, pero recién a partir de la aparición de este libro, comienza a calificarse a estos gobiernos como gobiernos dictatoriales. Hasta entonces, ese adjetivo no recibían estos regímenes políticos. Para todos en el continente eran gobiernos democráticos y son gobiernos democráticos. Pocos en América Latina han llegado a la conclusión a la que llega este libro. Entonces, primer problema. Si son gobiernos democráticos, bueno, tienen que ser respetados. Entonces yo pienso que la primera tarea, el primer objetivo es calificar a estos regímenes políticos como lo que son. Son dictaduras. No son gobiernos democráticos, no son gobiernos constitucionales, no son gobiernos legítimos. Primer punto. Primer punto. Bien, una vez que al menos este tema entre en la discusión del continente, que hasta este momento no ha ingresado,
habremos dado un primer paso importante. Un primer paso importante. Porque una vez que hayamos dado ese paso, es posible que ya no solo sean los Estados Unidos los que toquen el tema, o las instituciones de este país las que se preocupen por el problema, sino que sea la Organización de Estados Americanos, que tiene la obligación de hacer cumplir la Carta Democrática Interamericana, la que haga pues un examen de estos regímenes. Y ojalá algún país del continente, ¿no? A propósito, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que un país como Chile, dirigido por políticos que tanto le deben a Venezuela, su presidente no reciba al jefe de la oposición de Venezuela? Cosa de elemental cortesía, que sucede en toda democracia del mundo. Pero volviendo al tema, si comienza a debatirse esto en el continente, habremos dado un segundo gran paso. Y uno tercero, porque creo que tenemos que movernos en los límites y en los ámbitos de la democracia, ¿no? Pues un tercer paso es, bien, una campaña regional y mundial para llamar la atención sobre el carácter de estos regímenes. Esto en el ámbito internacional. En el nacional, que es el que cuenta, ¿no? Estos no van a cambiar por lo que se haga internacionalmente, sino por lo que hagamos al interior de cada país. Hay que seguir el ejemplo de los políticos venezolanos, de la unidad, ¿no? De los candidatos únicos. Pienso que son derrotables. En el caso ecuatoriano, el presidente Correa, la última consulta popular ganó con el 51% de los votos. Algunas de las preguntas con décimas. Acaba de ser reelegido con el 54% de los votos. No es tampoco que son gobiernos con una votación de 60, 70, 80%. La otra cosa que podemos hacer, que no es materia de este libro, es debatir la política económica y la política social de estos gobiernos. Y ahí toco algo que usted dijo y que se me escapó. No es cierto que están haciendo una revolución social. No es cierto. Miremos el caso ecuatoriano, que es un caso relativamente exitoso en el campo económico y social. El país está mejor administrado que Venezuela, no cabe duda. Está mal administrado, pero no tan mal como Venezuela o como Bolivia. Bien, en el Ecuador, la pobreza, antes de Correa, cayó más que con Correa. Cosa que no sabe la opinión pública internacional. Ignora. ¿Dónde está la revolución social? Porque en última instancia, un cambio de esta naturaleza apunta a reducir el número de pobres. Ahí está la revolución social. Bien, antes de Correa, entre 2001 y 2006, la pobreza en el Ecuador cayó aproximadamente 3 puntos cada año. En los 6 años de Correa, 2007, 2012, la pobreza siguió cayendo. Cayó aproximadamente a 2 puntos cada año. Un ritmo inferior. Entonces, ¿podría decirse que los gobiernos antes de Correa fueron más revolucionarios que el gobierno de Correa? Podría decirse. No tenían una retórica socialista, no tenían una retórica igualitaria, pero el resultado fue ese. Y ese resultado, que les sorprende probablemente a algunos de ustedes, se produjo cuando el precio del petróleo había subido, que comenzó a subir desde el comienzo del siglo, pero que no había llegado a los $100. No había llegado. Y Correa, durante todo su gobierno, ha tenido el petróleo por sobre los $80. Entonces, ese es otro mito que tenemos que desbaratar. Y creo que el caso de Venezuela es dramático, ¿no? El régimen económico y social de Venezuela lleva a multiplicar inevitablemente el número de pobres. Inevitablemente. Y a volverles a tasas anteriores a la revolución chavista. Y finalmente tenemos que ganarles las elecciones. Esa es tarea de cada uno de los países. Hay que ganarles las elecciones. Y eso es posible, llegará posible en algún momento. Y cuando hagan el fraude, pues ahí sí, es un gobierno absolutamente legítimo que ya no tiene ningún derecho para ejercer el poder.